Bienvenidos, época de pandemia, época de quedarse en casa, época de estar tranquilo, de conservar la calma y por sobre todo mantener el equilibrio espiritual y mental. Eso nos va a ayudar a sobrellevar esta cuarentena que parece inacabable. Tenemos que exigirle, sí, a las autoridades que cumplan con la posibilidad de que aquellos que pueden ir a trabajar vayan. Y eso quisimos hacer hoy en Enfoque Médico, programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, hablando con un infectólogo conocido, un hombre que ya estuvo acá con nosotros, que se llama Correa de apellido y que se llama Jorge de nombre. Y que nos va a hablar del coronavirus, pero también nos va a hablar de otras enfermedades, como el sarampión y el dengue. Enfermedades a las que muchos parecen no darle importancia, pero fíjese que el dengue, fíjese los datos que nos da, el dengue superó el récord histórico. Así que vamos a escucharlo al doctor Correa y volvemos para el cierre. Bueno, y habíamos hablado varias veces ya con el doctor Jorge Correa, un infectólogo reconocido, y que sin lugar a dudas sus programas han tenido mucha repercusión. Hoy quisimos volver a hablar con él, por supuesto de generalidades, en cuanto a no en cuanto a números, sino en cuanto al avance de la pandemia y a la necesidad de que la gente siga con la cuarentena, salvo que algunos opinan que ya se puede entrar a dejar en libertad a la gente. ¿Qué opinás vos como infectólogo? Bueno, la verdad que opino igual que la mayoría de la población, en el sentido de lo que más importante es en este momento de la cuarentena es justamente no exponerse a las personas que probablemente estén enfermas. Entonces, como muchas de las personas no manifiestan síntomas, es muy difícil poder identificarlas. Entonces, es un riesgo exponerse. Uno sigue recomendando, obviamente, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, doctor, y uno se pregunta, ¿no? Te encuentran el virus, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Porque uno sabe que una gripe tiene resfrío. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Bueno, todo lo que es la definición de caso sospechoso, a partir del 8 de junio de esta semana, ha cambiado, por lo cual los criterios, no se han modificado los criterios clínicos, que siguen siendo tos, fiebre, dificultad respiratoria, odinofagia, y después la presencia de anosmia o disgeusia como único síntoma. Es criterio, digamos, con la presencia de dos de estos síntomas, es criterio de caso sospechoso. Esos dos si últimos que nombraste, a áreas de circulación viral. Sí, perdóname, esos dos que nombraste recién, para hacerlo que llegue bien a la comunidad. Digesia y el otro, ¿qué es? Pérdida de la... Exacto. Disgeusia, que es la pérdida del gusto. Bien. Y la anosmia, que es la pérdida del olfato. Coronavirus. Por supuesto, si venimos de zonas de transmisión comunitaria, que hoy lo que hablamos de transmisión comunitaria es en la provincia de Buenos Aires, como dije anteriormente, y en la ciudad de Buenos Aires, y después en algunas provincias excepcionalmente, pero el 95% de la transmisión comunitaria hoy se registra en el AMBA. Por lo cual, obviamente, lo vamos a pensar principalmente. Después, obviamente, si es personal de salud también, con un solo síntoma de todos esos que nombré, también es caso sospechoso. Y, por supuesto, aquellas personas que tenían tareas esenciales, como por ejemplo aquellos que trabajan en servicios penitenciarios, o aquellas personas que trabajan con adultos mayores, o en residencias geriátricas. También, obviamente, es la parte epidemiológica que siempre hablamos, ¿no? Siempre estamos hablando, obviamente, de que estos criterios se han modificado recientemente, tanto para ciudad como para provincia de Buenos Aires. Doctor, detectado el caso sospechoso, confirmado que tiene coronavirus, ¿qué siente el paciente? Porque hay algunos que veo que los dejan en la casa, otros que los internan. ¿Qué siente? Claro. Acá hay que diferenciar dos grandes vertientes. La primera es aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo y que tienen menos de 65 años,
bien, o los que tienen factores de riesgo o tienen más de 65 años. ¿Bien? O sea, yo estoy frito. Entonces ahí vamos a diferenciar. No. Vos tenés que cuidarte mucho. Sí. Entonces, el hecho es que si no tiene factores de riesgo y tiene menos de 65 años y entra dentro de lo que es la categoría de leve, que eso, bueno, sería un criterio clínico, estos pacientes, bueno, de acuerdo al dispositivo de donde se encuentren, de acuerdo a qué jurisdicción, vamos a hablar de una internación extrahospitalaria. En cambio, si es un paciente con factores de riesgo, ya sea coronarios, factores de riesgo, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, bueno, alguna comorbilidad fuerte, asma grave, diabetes o hipertensión, entre tantas, bueno, ahí ya lo pone en otra categoría el paciente, ya como un paciente moderado, bien, o bueno, de acuerdo a la característica clínica puede ser grave, y esos pacientes sí o sí tienen que estar dentro de lo que es el ámbito hospitalario. Bien, entonces esas son las dos grandes diferencias que hay que tener cuando nosotros sospechamos y cuando diagnosticamos enfermedad por coronavirus. Bien. Una vez que el paciente pasó de esa categoría leve o grave y demás, y se lo da de alta, ¿ese paciente puede volver a contagiar? Eso todavía no está del todo, digamos, descartado, ni tampoco confirmado, porque es una enfermedad, Carlos, que recién la estamos conociendo. Claro. Vos imaginate que recién el 7 de enero se pudo tipificar y se pudo amplificar todo el genoma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que la conocimos este año. Y todos los reportes que venimos viendo es que obviamente, bueno, la enfermedad tiene un pico de casos que después comienza a bajar, pero todavía no está estudiado, no se sabe bien qué pasa con estos pacientes que ya cursaron la enfermedad. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que deja no son anticuerpos, digamos, de memoria, no son anticuerpos neutralizantes. Entonces la chance de tener una infección, primero no la conocemos porque obviamente no estamos cursando nosotros ahora ese momento de la enfermedad, y los países que ya han cursado el brote, por ejemplo, todavía sigue habiendo casos, entonces se los tienen que seguir estudiando. Entonces no podemos decir fehacientemente, porque es una enfermedad desconocida, que si realmente estos anticuerpos son de memoria y son protectivos. Entonces hasta que no aparezca la vacuna, que esto falta mucho también, obviamente no podemos hablar, digamos, de un control de la enfermedad a nivel, bueno, de transmisión. Sabemos obviamente que la transmisión, bueno, es por contacto respiratorio, ya hablamos de contacto por gotas, y que, bueno, obviamente depende de un mismo espacio, ¿sí? Es espacio dependiente también, y ahí hablamos de un acercamiento, que por lo menos tiene que ser con un paciente confirmado con menos de 2 metros, bien, y tiempo dependiente, por lo menos más de 15 minutos, bien, en un mismo espacio. Doctor, en la provincia de Buenos Aires recientemente convocó a los que habían sido dados de alta para que donen sangre para poder extraer plasma de esos. ¿Qué efecto tiene? Porque algunos hablan de que se han recuperado los casos, se han recuperado un alto porcentaje de los casos en donde se usó plasma. En otros lados se dice que no. ¿Cuál es la realidad? Mira, hasta el momento no hay un tratamiento efectivo, no hay un antiviral específico. Por ejemplo, teníamos el Tamiflu, el oseltamivir, cuando hablábamos de gripe de H1N1, pero acá no tenemos un antiviral todavía que esté desarrollado específicamente para SARS-CoV-2. Entonces, ese es el problema. Se están probando distintas líneas de tratamiento, se están probando distintos tipos de drogas que se utilizan para otro tipo de enfermedades, y en este caso el plasma de convaleciente es otra rama terapéutica que cuando uno lee la letra chica, los reportes de casos, sí hay muchos pacientes que han mejorado con la administración, pero generalmente se han probado en pacientes graves. Entonces, uno como no ha probado universalmente en todos los pacientes, es muy difícil poder establecer el real efecto terapéutico. Y otra de las cuestiones que tiene el plasma de convaleciente es que no se puede saber el nivel de anticuerpos que tiene. Entonces, eso también es un problema, porque no se puede llegar a cuantificar la dosis de plasma que se le pasa. Muchos pacientes han respondido y bueno, en función de que todavía no hay un antiviral, estamos probando, bueno, de todo tipo de tratamiento. Así que bueno, de todas maneras es una línea de tratamiento que es válida poder utilizarla frente a situaciones en las cuales no tenemos un antiviral
específico para SARS-CoV-2. Los reportes de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, obviamente la franja de grupo vulnerable más afectado, que puede estar más vinculado con mortalidad, son mayores de 65 años, pero dentro de eso hablamos de una media de casos, ¿no? Sabemos que, bueno, que si corremos la curva hacia la izquierda, vamos a encontrar pacientes, obviamente con mucha menor cantidad, pero también con reportes de mortalidad en pacientes de menos de 65 años, de 35, 25, 40 años. Bien, entonces, bueno, es una franja etaria que también tiene que cuidarse, quizás es menos vulnerable desde el punto de vista porque no tiene tantos factores de riesgo, pero existe un cierto grado de mortalidad, mucho menos letalidad, obviamente, que en adultos mayores, pero de todas formas, obviamente no es que el virus es indemne. Entonces, bueno, las embarazadas también, entonces, bueno, es un grupo de población que también nos tenemos que cuidar. Y eso de las embarazadas mostró que hay también un contagio vertical, ¿no? Porque en el caso de Necochea, por ejemplo, la mujer que dio a luz a su hija y tiene coronavirus también. La mamá y la bebé. Hay transmisión vertical. Desgraciadamente también hay transmisión vertical y hay reportes de recién nacidos estudiados en distintos lugares. Bueno, esta semana salió uno en España, que sobre un total de casi 80 embarazadas, un 4% de las mismas tuvieron infección perinatal. Así que obviamente no es un número menor que hay que desestimar. Por ende, y por supuesto lo que seguimos apostando, seguimos en este caso confirmando de que, bueno, el aislamiento social preventivo y obligatorio es la mejor herramienta para prevenir la infección por coronavirus. Bien. Consejos para salir y entrar a casa. Antes de salir, prepara tus desinfectantes. En el primero coloca 30% agua destilada o hervida previamente más 70% de alcohol y ponelo en un rociador. En el segundo coloca 2 cucharadas soperas de lavandina, 10 mililitros, más 1 litro de agua. Ojo, la lavandina debe decir 55 gramos por litro. Si compras una de menor concentración, tenés que poner el doble, es decir, 4 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua. Prepara tus desinfectantes el mismo día que vas a usarlos, así no pierden efectividad. Dividí el ingreso de tu casa en 2 áreas. En el área sucia coloca los desinfectantes y 3 recipientes para cuando regreses. Ropa de calle, calzado de calle, artículos personales. Lavate las manos y colócate el barbijo. Al regresar, coloca tu calzado en el recipiente. Deja tus objetos personales. Sácate el barbijo tocando solo las tiras. Recordá que el frente puede estar contaminado. Rocía cada elemento con el desinfectante hecho a base de alcohol. Lávate bien las manos. Desinfecta la bolsa y todos los objetos que vengan de la calle. Limpia con la mezcla de lavandina y agua todas las superficies que hayas tocado al volver del exterior. Mesadas, picaportes,
llaves de luz, pisos y lavate las manos de nuevo. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Yo me estoy acariciando la barba porque dije que me voy a dejar crecer la barba hasta que se termine la cuarentena. Así que mi mujer me decía, vas a ser un viejito con bastón y la barba larga así. Pero no es así, ¿no? Lo hago como para desdramatizar un poco la cuestión, que es dramática en sí misma. Una de las recomendaciones que hacen en la mayoría de los médicos es que la gente no se automedique, no se tome uno de esos medicamentos, no voy a decir la marca, que bajan la fiebre, no se tome cualquier tipo de medicamento porque piense que se puede curar. No, hay que consultar al médico. Y si no tiene, le van a decir que no tiene. Exactamente, si hay alguno de los síntomas que dije, por lo menos 2, y que si viven en área metropolitana de Buenos Aires, debe consultar. Después hay un dispositivo, tanto en provincia como en Ciudad de Buenos Aires, que se llama Detectar, que está implementado para todo el país, en el cual, ante la presencia de un caso sospechoso, van a buscar a los contactos estrechos. Que se define ahora la definición de contacto estrecho, es toda aquella persona que permaneció a por lo menos de 2 metros y más de 15 minutos de un caso sospechoso de coronavirus, de un caso confirmado de coronavirus, se lo va a buscar y se le da un hisopado y ahí se define si es que tiene o no tiene. Si no tiene coronavirus, sigue su vida normal con recomendaciones, y si tiene coronavirus, de acuerdo a la característica clínica, se lo lleva a un medio extrahospitalario o se interna. Pero lo que se está haciendo ahora es eso, se está yendo a buscar los casos, los contactos estrechos de los casos positivos. Bien, algunos informes, te voy a pasar a otro tema. Algunos informes hablan de que ha habido menos casos de gripe a raíz del cuidado que la gente tiene con el coronavirus. Pero lo que no ha disminuido es el tema del dengue y también el caso de sarampión. ¿Vos tenés algún panorama sobre eso? Sí, es un efecto colateral de uno de los distintos reportes del Ministerio de Salud, del área de epidemiología, y lo que se está viendo con esto de coronavirus es justamente una disminución de casi el 50% de los registros comparando con el mismo periodo del año pasado. Y esto, es un efecto que tiene que ver justamente seguramente con medidas de aislamiento, que es la mejor prevención, y seguramente con lo otro que también pregonamos mucho los infectólogos, que es el lavado de manos, ¿sí? Continuo, permanente, frente al contacto con cualquier superficie, el uso de soluciones alcohólicas y obviamente también el uso de barbijo o tapaboca. Entonces, el hecho es que estas medidas que se toman para coronavirus tuvieron un efecto colateral y por suerte muy bueno frente a otras enfermedades de transmisión que comparten el mismo mecanismo de transmisión. Bien, cuando ya hablamos, como me preguntás de sarampión o de dengue, que obviamente de sarampión estamos en un brote de sarampión desde la semana 33 del año pasado. Bien, hablamos de que se registraron casi 180 casos de sarampión, de los cuales 60 fueron este año. Obviamente estamos frente a un brote, entonces acá la manera de prevenir esta enfermedad, ¿sí? Todo paciente con enfermedad exantemática y febril, y obviamente el triple catarro y todo lo que conocemos de los libros de medicina, bien, vamos a pensar en sarampión, siempre y cuando no tenga el esquema de vacunación completo, que hoy lo que se exige es tener las 2 dosis de la triple viral, la vacuna que incluye sarampión, paperas y rubiola. Y se hizo un refuerzo, en este caso para los pacientes menores de 1 año, entre 6 meses y 1 año, un refuerzo, y entre la edad preescolar, es decir, entre los 13 meses y los 4 años de edad, tienen que tener una dosis extra. Y esta forma de vacunación, que se llama bloqueo, es para que justamente eso, controlemos el brote. El hecho es que, estamos cursando un brote de sarampión. Este año ya hay reportados 60 casos, principalmente en área metropolitana de Buenos Aires. Casualmente también coincide con la aglomeración y coincide con la transmisión aérea, y obviamente con algo que vamos a criticar mucho, que son los movimientos antivacunas. También obviamente es un efecto de eso, ¿no? La falta del calendario de vacunación al día,
obviamente también está vinculado al aumento de los casos. Es una realidad que estamos viviendo, el hecho de que obviamente no solamente estamos en una pandemia de coronavirus, sino también en un brote de sarampión. Y cuando me preguntaste por dengue también, estamos ya en todo lo que va este año, vamos con algo así como 48.000 casos, superando el brote de dengue de casos confirmados, ¿sabes? En el país de los casos reportados en el país. Sí. En el año 2016 tuvimos un brote, el más grande de toda la historia, de nuestra historia, con algo así como 41.000 casos, y ahora lo superamos. Y principalmente, bueno, está vinculado a provincias donde hay una alta infestación por el vector, por Aedes aegyptis, en todo lo que es el noreste argentino, Misiones principalmente, el noroeste argentino, sería Salta y Jujuy principalmente, después Tucumán y Chaco, y por supuesto la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana con provincia de Buenos Aires, que también estamos en un altísimo número de reportes. Evitemos el contagio del dengue. Protege tu salud. La infección en ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acércate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedir la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.berazategui.gov.ar. Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Berazategui. Vos me comentaste la otra vez que la gente no tiene que descuidarse porque aún en el invierno el mosquito sigue estando. Y que evidentemente hay que seguir con las medidas higiénicas siempre. No es que hay que decir, bueno, ahora viene el frío. Pues yo soy de los que pensaba, bueno, ahora viene el frío, mata todo, no pasa nada, no. Pero sin embargo, si vos dejás un balde con agua, a los 4 o 5 días te das cuenta de que empieza el movimiento en el agua. Quiere decir que están ahí los bichitos, ¿no? Exactamente, tienen una fase, digamos, digamos, la primera fase que es la del huevo, persisten al frío, digamos, son resistentes al frío, y bueno, si estos huevos obviamente toman contacto con el agua, se pueden desarrollar el estado larvario en el agua, y ahí crecen y se desarrollan. Entonces, el frío no es un impedimento para que haya mosquitos. Obviamente va a haber mucho menos circulación porque ellos proliferan mejor en ambientes cálidos, pero paralelamente no deja de haber. Entonces, bueno, sigue existiendo la prevención ahí también, ¿no? En no descuidar el hecho, bueno, de los cacharros, de dar vuelta a las macetas, los recipientes, de no acumular agua. Es muy importante eso también. Bien, volvamos al coronavirus. Como infectólogo, seguramente vos le darás a los potenciales pacientes o a los que ya están infectados una serie de recomendaciones acerca de, por ejemplo, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden y no deben hacer. Y desgraciadamente es un virus que nos pone a prueba constantemente y en este caso nos pega donde más duele, que es el distanciamiento social y todo lo afectivo que somos, ¿no? Sí. Entonces, básicamente nos pega ahí esta enfermedad que nos distancia, quizás de nuestros seres queridos, pero a la vez, bueno, podemos mantener otro tipo de, como estamos haciendo nosotros ahora, otro tipo de vínculo, que es los mensajes, las llamadas, las videollamadas, porque sí, justamente la prevención es esa, Carlos, es no tomar contacto con otras personas, tratar, bueno, de respetar la cuarentena, que es lo único que hasta el momento ha sido efectivo frente a esta enfermedad. Entonces, bueno, la recomendación es esa, tratar de tener cada uno sus utensilios, ya sea, obviamente, no tomar mate juntos. Entonces, es como que nos pega donde más duele, ¿no? En la habitualidad y en las cosas que realmente disfrutamos los argentinos y las argentinas. Entonces, bueno, eso también es para tenerlo en cuenta. Bien. Dentro de lo que son estas recomendaciones son esas,
mucha higiene de manos y después obviamente no compartir los mismos espacios con aquellos pacientes que son sospechosos. Eso es muy, muy importante. Y el uso del tapabocas, como lo dije anteriormente, o barbijo. Bien. Doctor, muchísimas gracias por todo. Se nos acaba el tiempo aquí en Enfoque Médico y nos vamos a ir del programa de hoy con su imagen, con su figura, recordándole a la gente que este programa es auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires y que lo pueden volver a ver en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, yo les agradezco que nos hayan acompañado y a usted también, doctor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos, por todo. Hasta pronto.